Listo para la Pascua. Ahí estamos en el aire. Permiso, hermanos, voy a silenciar sus micrófonos. Muy buenas tardes a todos, mis queridos hermanos. Gracias al Señor que nuevamente estamos aquí reunidos para poder escuchar su palabra el día de hoy con nuestro hermano Oscar Rivadeneira, directamente desde la ciudad de Valdivia, sur de Chile. Así que una ciudad preciosa. Así que muchas gracias, gracias hermano, por aparecer por acá de nuevo en esta humilde plataforma. Bueno, y gracias a todos los hermanos que están acá, a nuestro hermano William, nuestra hermana Ruth, y siempre estamos orando por ella, por su salud, nuestro hermano Jorge Figueroa, también desde allá de Lima, así que nuestra hermana María Victoria, nuestra hermana Gloria también, la tía Gloria, qué gusto me da. Y la hermana Mayra de allá del norte del Perú, de la ciudad de Catacaos. Viene llegando la hermana Marta también, así que, eh, así que todos son bienvenidos, gracias por estar aquí. Al hermano representante de la ciudad de Iquique, de la congregación de Iquique, el hermano Cristian Jara, también muchas gracias. Eh, y vamos a comenzar con una oración a nuestro Padre Celestial. Quisiera que pidiéramos, por favor, hermano Cristian, por la salud de nuestra hermana Ruth, de allá de Coquimbo, nuestra hermana, nuestra hermana Soledad también, que estaba pasando muy malos momentos. Mi esposa, mi hermana Soledad Lorca, que anoche tuvimos que estar ahí toda la noche en emergencia porque tuvo problema un poquito grave. Así que ya luego la van a llamar para operación, así que por favor si la pudieran tener en la oración, hermano, por favor. Y a los hermanos, a la familia del hermano Machuca de allá al sur de Chile, creo que es de Loncoche. Lamentablemente su esposa, creo que el día de ayer, si me corrigen si estoy equivocado, partió a los brazos del Señor, así que para que puedan tener el consuelo. ¿Bien? Eso, y si se me olvida alguien, por favor, me disculpan y partimos con la oración. ¿Bien? Así que, hermano Cristian, adelante, por favor. Bien, oremos, hermanos. Amadísimo Padre Celestial, acudimos a usted, Padre, en oración en esta nueva tarde de estudio, Señor, para agradecerle principalmente por la oportunidad, para darle gracias por los hermanos, Señor, que se han podido juntar y pedirle, Señor, por aquellos que tienen el propósito de hacer lo que usted pueda hacer con ellos para que puedan lograr el objetivo, Señor. Queremos en esta tarde, Padre, pedir por nuestro hermano Oscar que usted pueda hacer con él, Padre, para que él pueda transmitir de manera correcta lo que ha preparado para todos nosotros. Agradecemos, Padre, por el trabajo que él va a presentar y queremos pedirle su ayuda para que se pueda desarrollar de buena manera. Queremos pedir, Padre, esta noche, Señor, que usted pueda bendecir, que usted pueda, Señor, considerar a alguno de nuestros hermanos, Señor, parte de la familia de la fe. Queremos pedir, Señor, por hermana Ruth, que está en Coquimbo, Señor, por su salud. Por hermana Soledad, Señor, que va a tener que afrontar, Señor, momentos complicados y que queremos pedir, Padre, que usted pueda ayudar a que las cosas puedan salir bien, Señor, si es que su operación prospera, que usted pueda ayudar con ellos, Señor. Y por la familia Machuca que hemos estado pidiendo, Señor, en el sur de nuestro país, que pueda estar con la familia de los hermanos, Señor, ayudándoles a sobrellevar aquellos momentos, Señor, que son parte del caminar de nuestra vida, Padre, pero no por eso a veces son menos difíciles, Señor, y dolorosos. Y queremos pedir, Señor, que usted les ayude en su fe, Señor, que a través de la palabra, el consejo de los hermanos, Señor, y el cariño de la familia y la fe puedan seguir, Señor, firmes en el camino. Le agradecemos, Padre, por esta noche. Queremos pedir también por otros hermanos que están con complicaciones, Señor, principalmente de enfermedades, que usted, Señor, pueda orar por todos ellos. Y pedirle, Padre, por los hermanos y muchas veces por la escasez de trabajo que algunos tienen, te pueda ayudar con ellos también, Señor, para que puedan prosperar todo esto, Señor, según usted lo estime, apelando, Señor, a su voluntad, a su bondad y a su misericordia. Le damos gracias, Padre, por todo esto. Le queremos pedir que se quede con nosotros en nuestra reunión y la pueda bendecir. Gracias le damos por todo y a través de su Hijo es por quien rogamos, Señor. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Cristian. Vamos a pasar entonces con el hermano Oscar. Quiero antes decir y recordarles que este estudio bíblico está siendo llevado a cabo también o
transmitido por Facebook Live en la página del hermano Néstor Sánchez, y que si quieren volver a verlo también será subido después de la reunión en el canal Iglesia de Cristo PDA en la plataforma de YouTube. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes, bienvenidos a los que se vienen incorporando entonces a esta reunión, y dejamos a nuestro hermano Oscar Rivadeneira con el estudio del día de hoy. Hermano, muchas gracias y que el Señor le bendiga. Adelante. Buenas noches, hermanito. Bueno, hermanita, buenas noches. Buenas noches, mis hermanos, hermanas. Un gusto saludarlos a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos esta tarde-noche. Sí, efectivamente, tal y cual como recordaba nuestro hermano en la oración, sí, ayer partió nuestra hermana Alicia, esposa de nuestro hermano Luis Machuca. Mañana vamos a acompañar allá a los hermanos. Hay que estar orando también por la iglesia ahí en Loncoche, porque la verdad es que están siendo bastante abatidos con estas situaciones. Nuestro hermano Luis está bastante mal, bastante mal. Y bueno, vamos a ver lo que podamos hacer para apoyar allá también a los hermanos en aquel lugar. Pero así son las cosas y el Señor es el que manda, ¿no? Y de repente ocurren las situaciones porque Él sabe mejor que nadie, ¿verdad?, nuestros caminos. Voy a apagar mi video y voy a proyectar, mi hermano, si es posible, una presentación Está para... listo, hermano. Adelante. Gracias, mi hermano. Vamos a compartir aquí. A ver, ahí está. Ahí está. Bien, mis hermanos, hermanas, la verdad es que quiero hoy día reflexionar junto con ustedes acerca de esta pregunta. ¿Usted conoce realmente a Dios? Una reflexión motivadora, espero, basada en el libro de Éxodo. Y básicamente, bueno, lo he dicho en algunas otras ocasiones, en otros estudios, los libros del Antiguo Testamento no tan solo están para mostrarnos historia, sino que también para extraer lecciones que sin duda, ¿verdad?, están vigentes hasta el día de hoy. El libro de Éxodo es uno de esos libros que en lo personal hemos estado estudiando ya aquí en Valdivia por ya varios meses. Y en lo personal también me he encontrado con sorpresas interesantes que esta tarde quiero compartir con ustedes. Esta pregunta que ustedes están viendo no debería ser extraño para ningún cristiano, ni tampoco se debería pasar por alto. Conocer a Dios no es un concepto abstracto ni una idea secundaria, es el fundamento de nuestra fe, la fuerza que sostiene nuestra vida espiritual e incluso la brújula que determina la dirección de nuestro caminar. A lo largo del tiempo, muchos han dicho creer en Dios, pero han terminado formando una imagen distorsionada de Él, ajustando, ¿verdad?, a Dios a sus propias ideas y deseos. Peor aún, algunos han usado las escrituras para camuflar un Dios que no es el verdadero, al menos el que enseña la Biblia. Y esto ya se venía a ver, ¿verdad? Cuando en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 3 y 5, ¿verdad? El Señor advierte a este pueblo que todavía no era el pueblo de Dios, sino que fue un pueblo que estaba siendo sacado de la esclavitud de egipcios, de los egipcios, que evitara precisamente el reemplazar a Dios por imágenes. Si nosotros vamos, ¿verdad?, al mismo libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 3, ¿verdad?, del capítulo 20, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. A ver, nosotros tenemos en claro, mis hermanos, que tenemos a un Dios, dice, que poderoso y celoso. Una característica fundamental para poder considerar, ¿no es cierto?, al Dios a quien alabamos, con quien hablamos y a quien adoramos. Pero
Pareciera, mis hermanos, que esa realidad es desgraciadamente como una neblina, porque fácilmente el hombre, especialmente moderno, se olvida de esa característica fundamental de Dios. Dios es un Dios nuevamente celoso, ¿verdad? Por eso que cuando los cristianos empiezan con estas preguntas, ¿por qué se debilita la fe? ¿O por qué muchos, ¿verdad?, manifiestan que ya no sienten lo mismo que cuando iniciaron el camino del cristianismo? En vez de ir creciendo espiritualmente con los años, se va disminuyendo. Antes cantaba con alegría y fuerza y hoy día canto bajito y ya no creo que es muy importante ir. Llegó la pandemia y para mí es más cómodo, ¿verdad? Excusarme o buscar una iglesia que tenga conexiones por Zoom, ¿verdad? En vez de cantar con fuerza y ser un cristiano fuerte, hablemos debilitado. Estas cosas no ocurren, hermanos, de la noche a la mañana. Son parte de un deterioro silencioso que se produce cuando el cristiano comienza precisamente a reemplazar los principios espirituales por actividades, hábitos o prioridades que lo conectan más con la tierra que con el cielo. Ese es el problema. Y fíjense que avanzando en el libro de Éxodo, en el capítulo 32 aparece este problema con los mismos, ¿verdad?, que habían sido testigos del poder de Dios con el cual el Señor los liberó de la esclavitud de Egipto. En el versículo 1 del capítulo 32, ¿verdad? Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Es así. El hombre reemplaza, ¿verdad?, a Dios fácilmente. No importa lo que él haya hecho por mí, no importa lo que Dios haya hecho por este pueblo, fácilmente, ¿no es cierto? Entonces piden con cierta autoridad que este Aarón les levante, ¿verdad?, y les haga dioses para reemplazar, ¿verdad?, precisamente a Jehová, el Señor. Entonces aparece la pregunta retórica, ¿cuántos en realidad o cuánto conocemos a Dios? Realmente, de corazón. ¿Cuánto usted y yo conocemos realmente a Dios? Como para tomar determinaciones que en algunos casos pueda reemplazar, ¿no es cierto?, la voluntad del Creador. Y fíjense que cuando hablamos de idolatría, no estamos hablando solamente de imágenes como becerros o ídolos de yeso, sino que la idolatría también van en otros conceptos, el trabajo, ¿verdad?, los deseos materiales, todos los deseos idolátricos por personajes de repente del mundo de la farándula, de la política. Todos esos elementos que pertenecen al mundo y que yo no digo que sean malos, pero sí se transforman en algo negativo cuando yo lo reemplazo por Dios, entonces se transforman en idolatría y va en contra de la voluntad de Dios. Pero por eso es que los quiero llevar al libro de Éxodo. Ahora, el libro de Éxodo relata, ¿verdad?, la conformación del pueblo de Dios, el futuro pueblo de Israel, cientos de años atrás de nuestra realidad. Y aquí nos vamos a dar cuenta, hermanos, que el hombre ha sido el mismo, no importa la época, no importa el contexto histórico, tenemos exactamente la misma mentalidad espiritual. Hemos crecido en muchas cosas tecnológicas, médicas, ¿verdad?, modernismo, lo que usted quiera, pero la mente del hombre sigue siendo el mismo. Por eso es que el punto de partida de este estudio es el libro de Éxodo. Fíjese que tratando de resumir en 45 o 50 minutos, ¿verdad?, lo que significa o lo que nos transmite el libro de Éxodo, encontramos, ¿verdad?, que empieza esta titánica, hablemos, obra de Dios para el cumplimiento de una de las promesas hechas a Abraham, que lo manifiesta ahí en el mismo libro de Éxodo, capítulo 2, verso 24, capítulo 6, verso 5. Cuando Dios le hace la promesa a Abraham, uno se pregunta, ¿y cómo lo va a hacer? ¿Cómo se va a ejecutar? Y la ejecución empieza con el libro de Éxodo.
Además, Dios llama a un hombre llamado Moisés para liderar la liberación de más de 2 millones de personas esclavizadas por siglos, ahí en Éxodo capítulo 3, versículos del 7 al 10. Es decir, de alguna u otra manera, la responsabilidad no recae 100% en Dios, porque Dios tiene todo poder para haber sacado a este pueblo y haberlo trasladado milagrosamente a la tierra prometida. Pero no, Dios dice, es un hombre el que se tiene que hacer cargo de liberar a este pueblo, de enfrentarse a uno de los personajes más complicados como era el faraón de la época, y enfrentarse para que ese hombre, ¿verdad?, que se creía Dios, pueda liberar a este pueblo. Lo hace con poder, con señales, con maravillas. Él desafió a los dioses falsos de Egipto. Éxodo capítulo 12, verso 12 en adelante. Abre el mar rojo para que pase este pueblo, ¿verdad?, sobre tierra seca. Éxodo 14, versículo del 21 al 22. Les pone una columna de nube de día y de fuego de noche para cubrirlos del calor de día y para, hablemos, abrigarlos de noche a partir del capítulo 13, versículo 21 en adelante. Les brinda pan del cielo cada mañana, Éxodo 16, 4. El agua brotando de la roca, Éxodo 17, 6. Cuando se quejaron que necesitaban o querían comer carne, les manda codornices. Y todos estos 2 millones de personas que estaban, o más de 2 millones de personas que estaban deambulando, ¿verdad? No se les estropeó la ropa, fueron bien alimentados, fueron bien protegidos. Todo era para revelarles, ¿verdad?, Dios, que Él estaba con ellos, que Dios es poderoso, que Dios es fiel y que estaba presente. Durante ese recorrido, este pueblo, ¿verdad?, este grupo de gente que no era pueblo todavía, fue beneficiado con una protección tremenda de parte de Dios. Ya la quisiéramos quizás cada uno de nosotros. Pero la pregunta es, ¿valoraron realmente lo que Dios estaba dándoles a ellos? Si lo trasladamos, ¿verdad?, esta historia a nuestra realidad, nosotros hemos tenido el privilegio, todos los que están conectados y todas las iglesias de Cristo hoy día, en el siglo XXI, hemos tenido el privilegio de que vino Cristo, ¿verdad? Se entregó por nosotros, derramó su sangre por nosotros y nos trasladó, ¿verdad?, a su reino, que es su iglesia, y estamos inscritos en el libro de la vida. ¿Realmente valoramos lo que eso significa para el hombre después de no tener ningún derecho a pedirle nada a Dios? Por eso que si nosotros ponemos estos dos elementos de la historia, por un lado el Éxodo y por otro lado nosotros, ¿verdad?, ¿cuántos de los cristianos que se han convertido hoy día no están? ¿Y por qué? Uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué existe, verdad, esa, hablemos, traición a Cristo después de que de repente con lágrimas hemos decidido seguirle hasta la muerte? Este pueblo con todas estas señales, ¿verdad?, que uno dice, vaya, la fe de este pueblo en ese Dios poderoso debería mantenerse firme, sin fluctuar. Pero no solo los saca de Egipto, también empieza a transformarlos en su pueblo, así como lo somos nosotros, dándoles mandamientos, instrucciones de adoración y un modelo de vida diferente al de todas las naciones de la tierra que en ese momento existían. Por eso es que se lleva, ¿verdad? Le pide a Moisés que suba al monte Sinaí y lo tuvo ahí 40 días dándole todo tipo de instrucciones específicas de lo que Dios quería para la adoración. Se transforma en un pueblo exclusivo de Dios, así como nosotros lo somos hoy día para el Señor. Por eso es que hay varios capítulos dedicados precisamente, ¿no es cierto?, en el cual se detalla a partir del capítulo 19, ¿verdad?, hasta el capítulo 31, todas las instrucciones claramente que el Señor le está entregando a Moisés. Todo lo que él quería, las especificaciones perfectas de cómo se tenían que vestir los sacerdotes, el sumo sacerdote, lo que tenía que tener el templo, los utensilios del templo, todo. Y aquí nos estamos dando cuenta, mis hermanos, que para el concepto de oración para Dios, Dios no se lo deja a la mente del hombre, sino que Dios
entregan información clara cómo quiere él que el hombre lo adore, así como lo tenemos nosotros claro hoy día, se supone. Por esa razón, a pesar de todo eso, aparece un sin embargo, un pero. A pesar de todo lo que Dios había hecho con este pueblo, aparece, ¿no es cierto?, la aberración. Y es precisamente lo que ocurre en el capítulo 32, que ya adelantamos al versículo 1, el becerro de oro, cuando el corazón reemplaza a Dios. Lo más impactante de este Éxodo capítulo 32 no es solamente el ídolo, sino la reacción también divina. No vamos a leer todo el capítulo 32, pero nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que el hombre, una vez que ve, ¿verdad?, este pueblo que se demora y Moisés en bajar del monte, inmediatamente le piden a Aarón, ¿verdad?, un líder débil, un líder que de alguna u otra manera fue responsable directo de la idolatría, que le levantasen, ¿verdad?, dioses. Y en vez que de este líder de poner freno a esa petición que venía de la cultura egipcia, en el verso 2, capítulo 32, le dice apartar los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traérmelo. Y entonces todo el pueblo apartó, dice, los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajo, dice Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y fíjese, ¿verdad?, la mentira. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¿Cómo se reemplaza a Dios tan ligeramente? Hicieron fiesta, ¿verdad? En el versículo 5 dice que mañana será fiesta para Jehová, pero qué contradicción que hay. Qué contradicción. Un becerro. Ya en el capítulo 20 había dicho Dios que no quería imágenes. Dios, que es poderoso, antes de que bajase Moisés al pueblo con las tablas de la ley, Jehová lo pone a prueba a Moisés cuando le dice, ¿verdad? En el versículo 7, Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, fíjese aquí, porque tu pueblo ya no era su pueblo, ya no, Jehová no le dice mi pueblo, sino porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Nada podemos ocultar a Dios. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, que se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, ¿verdad? Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más a Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de duro de servicio. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos, los consuma, y de ti yo haga o haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor? Y toda la conversación que aparece a partir del verso 11 es porque Moisés no tenía la menor idea de lo que estaba viendo Dios. Y por eso que Moisés empieza a interceder, ¿verdad?, por este pueblo. Verso 12, porque han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para verlos sobre la faz de la tierra. Vuelve del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate, dice, ¿verdad?, de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, que has dicho, ¿verdad?, multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré vuestra descendencia, ¿verdad?, toda la tierra de que he hablado, y la tomarán, dice, por heredad para siempre. La pregunta es: ¿Moisés estaba viendo lo que estaba viendo Jehová? No lo estaba viendo. No sabía Moisés la magnitud, ¿verdad?, de la depravación de esta gente. Por eso es que cuando fue bajando, ¿verdad?, del monte Sinaí con las tablas de la ley en su mano, dice que en el camino lo encontró Josué, en el versículo 17, y escuchaban ruidos y alaridos, dice, ¿verdad?, de pelea. Josué le dice, Señor, a Moisés: ¿se estarán peleando ahí en el campamento? Y él le respondió, verso 18, no es voz de alarido de fuerte ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo. Estaban ahí, ¿verdad?, en una tremenda fiesta, con toda la inmoralidad que eso significaba.
Y aconteció que cuando él llegó, dice, al campamento y vio el becerro, dice, las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de su mano y las quebró, dice, al pie del monte. Fue Moisés el que quebró la ley, el pacto, ¿verdad?, con Dios, al ver la depravación que estaba en ese pueblo. Y ardió, dice, de ira, quizás una ira 3 veces más fuerte que la de Dios. Y inmediatamente Moisés tomó, ¿verdad?, el sartén por el mango, ¿verdad?, y destruyó ese becerro, lo hizo polvo, les dio a beber, ¿verdad?, ese oro a todos los hijos de Israel, ¿verdad? E inmediatamente, obviamente con la autorización de Dios, hizo una pregunta a la gente: ¿quién tiene oro? Dice apartarlo. Habla, perdón, primeramente con Aarón, ¿verdad? Le pide explicaciones. No se enoje, mira la explicación que le da Aarón en el verso 22. No se enoje mi señor, y tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vaya delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Y qué dijo Aarón? Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me dijeron, y me dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Mire la inocencia, mire, ¿verdad?, las explicaciones. Por eso es que yo digo muchas veces que cuando el cristiano da explicaciones para traicionar a Dios, se parece mucho a las explicaciones de Aarón. ¡Qué tremendo! Y se puso entonces de pie Moisés, verso 26, en la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntase conmigo. E inmediatamente, ¿verdad?, se vinieron los de la tribu de Leví y se cuadraron con Moisés. Y en ese momento le dijo, bueno, van a pasar por la espada a todo aquel, ¿verdad? No importa si es tu hermano, tu amigo, tu pariente, va a morir. Murieron como 3.000 hombres. ¿Y por qué murieron esos 3.000 hombres? Porque no quisieron inclinarse delante de Dios ni pedir perdón. Y por esa razón, entonces, es el castigo. Pero fíjese que también, ¿verdad?, no tan solo ocurre la muerte, sino también el castigo para el cristiano que viene del pecado es pasivo. 2 millones de personas, ninguna de esas 2 millones de personas, ¿verdad?, fueron capaces de enfrentarse al error y decir basta, sino que de repente se encerraron en sus tiendas y vieron, hablemos, la inmundicia, pero ninguno fue, ¿verdad?, a poner freno. Por esa razón, en el capítulo 32, verso 35, Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó Aarón. Todos fueron responsables del pecado, los que eran activos y los que son pasivos. Todos somos responsables, ¿verdad?, de la pureza de la iglesia. No tan solo los predicadores, los evangelistas, mañana si tienen ancianos, todos, hombres y mujeres, son responsables de mantener la pureza del pueblo. Si bien es cierto, murieron 3.000, pero fue todo el pueblo responsable de lo que ahí aconteció. Y uno, de alguna u otra manera, dice, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa y por qué pasó esto? Una vez que acontece todo eso, ¿verdad?, empieza la conversación en el capítulo 33 acerca, ¿verdad?, de interceder Moisés por este pueblo. Moisés, ¿verdad?, de alguna otra manera intercede apasionadamente por el pueblo. Ya empezó en el capítulo 32, versos 30 al 32. En el capítulo 33 vemos un diálogo profundo entre Dios y Moisés. Moisés comprende que si Dios no va con ellos, no será nada ante el mundo. Fíjese que Dios en el capítulo 33 se repliega. Le dice, bueno, ustedes entren, van a entrar, voy a cumplir con la promesa, pero yo no estaré con ustedes. Yo no podía estar, ¿verdad?, compartiendo con el pecado. Y Moisés de alguna otra manera dice, Señor, pero ¿qué vamos a hacer nosotros sin ti? ¿Cómo? ¿Qué futuro nos espera sin ti? El pueblo de alguna otra manera se empezó a arrepentir. Versículo 33, verso 14, y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso después de que empiece el proceso de arrepentimiento del pueblo. ¿Estaremos mejor sin la presencia de Dios?
Y fíjese que Moisés experimenta algo maravilloso, porque de alguna otra manera en el capítulo 33, versículo 18, Moisés le pide algo a Dios. Cuando le dice, ¿verdad? Te ruego que me muestres tu gloria. Él ya había estado con Dios, pero le pide, ¿verdad? Que le muestre muéstrame tu gloria. Hay cosas que de alguna u otra manera, en lo personal, me llaman la atención de Moisés. Algo está pasando aquí. Ya había visto Moisés todas las señales. Y fíjese que Dios con mucha misericordia de Moisés, porque amaba a Moisés. En el versículo 19 del capítulo 33 le dice y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo además, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mis manos hasta que vaya pasado. Y después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Hermano, dentro de la raza humana, Moisés tuvo este privilegio de sentir y ver la gloria de Dios y ver las espaldas de Dios. Eso era de repente lo suficiente para de alguna u otra manera afirmar la fe. Pero faltaba algo que tenía que entender Moisés y que yo creo que no lo podía todavía comprender. Y acá, ¿verdad? Dios revela su carácter. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Dios del tiempo de Moisés, del tiempo de Jesucristo y de nuestros tiempos? Su carácter. Y fíjese que ahí aparece entonces el capítulo 34 para renovar el pacto, ¿verdad? Que había roto el mismo pueblo por problemas de idolatría. Es necesario que este pueblo y sobre todo Moisés pudiese entender con quién estaba hablando y a quién, ¿verdad?, se estaba dirigiendo. Hasta el momento sí, se había dirigido a un Dios todopoderoso, pero faltaba algo. Faltaba que Dios dijese, mira, este soy yo. Así soy yo. Esto es lo que pienso. Y esto es lo que espero que también pienses tú. ¿Verdad? Y por esa razón, en el capítulo 34, 6 y 7, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hermano, hermana, ese es el Dios a quien usted alaba, adora y a quien le dirigimos, ¿verdad?, siempre en nuestras oraciones. Es el mismo. El que está hablando aquí en el versículo 6 y 7 es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está Cristo también hablando acá. Y fíjese que la gente se equivoca cuando piensa, por ejemplo, que Dios va a perdonar a todo el mundo, porque aquí no es lo que está diciendo el Señor. Aquí lo que está diciendo el Señor, ¿verdad? Que es, sí, es misericordioso, es piadoso, es tardo para la ira, pero sí aplica la ira. Lo aplicó, ¿verdad?, con el diluvio, lo aplicó con Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Porque ahí se vio la ira de Dios, destrucción absoluta. Destrucción absoluta. Por lo tanto, aquellos que dicen que Dios no se enoja, no, Dios se enoja. Y donde nosotros tenemos que evitar es caer en la ira de Dios. Dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente
al malvado. Ahora para nosotros, ¿quién es el malvado? ¿El que de repente viola la ley? ¿Solamente ese? ¿Quién es el malvado para Dios? El que de repente, ¿verdad?, viola su ley. Y fíjese que ahí en el versículo 8 del capítulo 34, recién Moisés pudo entender en plenitud con quién estaba hablando. Porque entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. El versículo 8 me está mostrando, mis hermanos, y corríjame si estoy equivocado, que Moisés recién aquí pudo entender y comprender que Dios es Dios todopoderoso, que Dios es creador, que Dios es Señor. Y fíjese que Moisés, ¿verdad?, después de escuchar las palabras de Jehová, de manera apresurada, de manera urgente, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró a Dios. ¿Pudo entender? El conocimiento del carácter de Dios se produce, ¿verdad?, con la adoración, la humildad, el arrepentimiento y la transformación. Tenemos nosotros, por eso, claro, quién es Dios, cómo nos presentamos delante de Él. Fíjese que la actitud del versículo 8, capítulo 34 de Moisés es muy distinto al capítulo 33 y al capítulo 32. La conversación que le permitió el Señor, ¿verdad? Y que lo escuchó Dios y que de alguna otra manera cambió también, dijo, sí, ok, me arrepiento. No es que el Señor se haya arrepentido, sino que de alguna otra manera Moisés estaba intercediendo por ellos. Lo hizo de corazón, sincero Moisés, con todo el amor del mundo. Pero yo creo sinceramente que Moisés no sabía en plenitud quién era Jehová. Hasta que el Señor se lo revela. Y de alguna otra manera le dice, ¿no es cierto?, entre comillas, Moisés, este soy yo, Jehová, Jehová, santo, santo, fuerte, piadoso, misericordioso, tardo para la ira, que soy capaz de perdonar, pero jamás, ¿verdad?, tendré por inocente al malvado. El malvado espiritual. ¿Es que acaso, verdad, los cristianos que confesaron a Cristo y que hoy día no están, no se transforman en gente malvada para Dios? Es una pregunta que cada uno se tiene que responder. Por eso, mis hermanos, cada vez que uno lee la historia y uno de repente encuentra fuerte el hecho de que porque Moisés golpeó la peña y no la habló, porque la orden de Dios era hablarle a la peña para que saliera agua, pero Moisés hizo todo lo contrario, golpeó la peña llevado por la ira y por el enojo del pueblo. El Señor le dice, por esta razón tú no vas a entrar a la tierra prometida. Se arrepintió Moisés, por supuesto. Dios lo tomó, le mostró la tierra prometida, ¿verdad? Y se lo llevó. Ahora uno dice, pero Señor, todo lo que sufrió Moisés, todo lo aguantó tanta, hablemos, injusticia del pueblo, que solamente un arrebato, un arrebato, ¿verdad? No lo hiciste entrar a la tierra prometida. Sí, quizás el Señor me está respondiendo sí, porque Moisés tuvo todo el privilegio de conocerme como soy yo, y se lo dije a él. Ahí, ¿verdad? Capítulo 34, versos 6 y 7, se lo dije a él. Por lo tanto, ¿verdad? Ese pequeño arrebato que tú dices, o que yo digo, que sostengo, ¿verdad? Diciendo, Señor, es lo suficiente para que el Señor le diga, no, no vas a entrar a la tierra prometida. Y ahí nos estamos dando a nosotros cuenta, ¿verdad? El poder de juicio de Dios, de cómo Él nos mira y qué es lo que Él espera de cada uno de nosotros. Por eso que también es importante esto, ¿verdad? Llevarlo a la parábola de los talentos de Jesucristo. ¿Cuál era el temor del que no hizo nada? Yo sé, Señor, que eres un Dios fuerte, poderoso, ¿verdad? Que siembra donde hablemos, nadie ha sembrado, y donde ciega, donde nadie ha cegado, ¿verdad? Yo tuve miedo y lo único que hice es enterrar ese talento y aquí tiene lo que te pertenece. Bueno, si sabemos cómo es Dios o conocemos cómo es Dios, ¿qué hacemos entonces para poder de alguna otra manera rendirle la adoración que corresponde?
Por eso es que yo siempre me pregunto, yo personalmente, Señor, ¿será que lo que yo hago es suficiente para poder llegar al cielo? Por esa razón, ¿no es cierto? Cuando uno empieza a buscar estas conclusiones, la respuesta a nuestras dudas, a nuestros desgastes espiritual y a nuestra falta de pasión no está en buscar nuevas doctrinas, nuevas emociones, nuevas respuestas, porque eso es lo que buscan los cristianos modernos. Por eso es que no me sorprende cuando hablan de que en la iglesia de Cristo, en las iglesias de Cristo, hoy día hay ancianas. En las iglesias de Cristo hay gente homosexual predicando. En las iglesias de Cristo, ¿verdad? Hay hoy día instrumentos musicales. No estoy hablando ni de los testigos, nada, sino que en las iglesias de Cristo, en Estados Unidos. Esa es una realidad. Las nuevas generaciones están buscando lo nuevo, ¿verdad? Imitando precisamente a la doctrina y por eso es que se llenan, ¿no es cierto?, de gente con shows y todo ese tipo de cosas, porque eso es lo que busca la gente. Esta, ¿verdad? Esta reflexión busca de alguna otra manera motivarnos para conocer en profundidad el carácter de Dios que se revela en su palabra. Cuando usted y yo comprendemos su carácter, el carácter de Dios tal como fue revelado a Moisés, nuestra fe entonces se debe fortalecer, nuestra esperanza se debería afirmar, nuestra vida se debería ordenar. Quien conoce a Dios no lo reemplaza, no se aparta, no se debilita con facilidad. Quien conoce a Dios adora, quien conoce a Dios confía, quien conoce a Dios, ¿verdad? Quien conoce a Dios se rinde, ¿verdad? Se rinde delante de su misericordia y se sujeta a Él. Pero para poder hacer eso, hermano, tengo que conocerlo. Si no lo conozco, ¿cómo lo voy a hacer? Y esta precisamente es la revelación del libro de Éxodo. Encuentra su plenitud, ¿verdad? Esta revelación de Éxodo encuentra su plenitud en Cristo, porque aunque su autoridad es superior a la de Moisés, según Hebreos capítulo 3, versos del 3 al 6, su carácter es el mismo que Dios declaró en el Sinaí. Cristo mismo estaba ahí. El que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. Juan capítulo 14, verso 9. Él, Cristo estaba, ¿verdad?, con Moisés entregando las instrucciones. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En él vemos, ¿verdad?, con claridad la perfecta expresión de Dios, tal y cual como aparece en Éxodo 34, del 6 al 7. Cristo es, ¿verdad?, un Dios, ¿verdad?, de misericordia. Jesús, la misericordia de Jesús hacia los pecadores, Mateo 9, verso 13. Su paciencia con los discípulos torpes para entender, Lucas 24, del 25 al 27. Su verdad que confronta, pero restaura, Juan 8, 11. Su justicia que no deja el pecado sin tratar, Juan 5, 22. Su amor que entrega, dice, a millares, Juan capítulo 3, verso 16. Lo que escuchó Moisés en el libro de Éxodo, Cristo lo empieza a hacer realidad. Así como Moisés bajó su rostro ante el carácter de Dios, así también todo aquel que contempla a Cristo es llevado a la adoración sincera. Porque Cristo no solo, ¿verdad?, revela a Dios, no tan solo hace eso, sino que, sinceramente, Cristo es Dios hecho visible. Ese es el privilegio que tenemos hoy día. De modo que al conocer el carácter de Dios en Éxodo, y verlo encarnado en Cristo, nuestra fe se reafirma y nuestra vida encuentra un fundamento inquebrantable. Y entonces, como Moisés, bajamos la cabeza ante su grandeza y dejamos de buscar explicaciones que Dios no está obligado a darnos, porque Él ya nos dio algo infinitamente mayor. ¿Qué es lo que nos dio mayormente a cada uno de nosotros? Bueno, a Cristo, su palabra viva, su gracia, su verdad y su autoridad eterna. Buscamos y buscamos explicaciones. Muchas veces, ¿verdad? Nos complicamos con cosas del mundo. Y lo primero que reemplazamos es a Cristo.
lo primero que reemplazamos es la iglesia. Sentimos un sacrificio tremendo por muchas cosas y por lo tanto, ¿verdad? Creemos que esa es la excusa necesaria como para que el Señor de alguna u otra manera me diga a mí que vaya, ¿verdad?, a gozar de la paz de Dios. Por eso, mis hermanos, qué interesante esto del libro de Éxodo. ¿Quiénes fueron los que entraron de esta primera generación? Ninguno excepto Josué y Caleb. Y los hijos de los cristianos, ¿verdad?, que estaban caminando con ellos y que pudieron entender. Y que pudieron entender. Este es Dios, este es el Señor. Por eso que no me deja de llamar la atención, mis hermanos, cuando tan fácilmente el hombre empieza a reemplazar a Dios por cosas que no tienen sentido. Y lo peor es que muchas veces defienden eso. Y lo defienden de una manera increíble. No me deja de sorprender cómo Moisés entendió las palabras del verso 6 y 7. Dice que apresuradamente, hermano, rápidamente. No se puso a meditar, no le pidió un estudio especial, no le pidió evidencias mayores, sino que cuando el Señor presenta su carácter y con fuerza, lo que hace Moisés es rápidamente bajar la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cabeza o duro cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Ahí se restituyó entonces el pacto. Ahí se restituyó el pacto. Cuando reconozco, o cuando Moisés reconoció como mediador de este pueblo, ¿verdad?, que Dios es todopoderoso. Y fíjese que Moisés no dijo, este pueblo pecador, o este pueblo, la verdad, que te ofendió. No, él dice, perdona nuestra iniquidad. Él se suma al pueblo, Moisés. Nuestra iniquidad. Estoy leyendo 34:9. Y nuestro pecado. Él se suma, él es responsable. Y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. El versículo 10 es la certificación divina, en el cual pone y declara a Dios como mediador a Moisés entre el futuro pueblo de Dios y Jehová mismo. Ahí entonces empiezo a entender yo que este Moisés entonces no es el mismo que en los primeros capítulos cuando se negaba en la salsa ardiente, ¿se acuerdan? Se negó 3 veces en ser líder. Y es muy probable que él se pusiese a discutir con el Dios. Con Jehová se ponía de repente de tú a tú, con todo el respeto, todo, pero ese Moisés hasta el capítulo 33 no es el mismo después del capítulo 34. No es el mismo, porque entonces entendió quién era Dios. Ya había demostrado su gloria en el capítulo 33, y en el capítulo 34 le dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y por eso que Moisés no pierde el tiempo, sino que rápidamente bajó su cabeza al suelo y adoró a Dios. Esas son las actitudes del hombre, el hombre de Dios. No cuestionar, no poner en duda, no estar un año en estudio, ¿verdad? Mostrándole la existencia de Dios y el apocalipsis, y los extraterrestres, y los marcianos que van para allá, ¿verdad? El Armagedón. No. ¿Cuál es la actitud del hombre de Dios? Rápidamente, ¿verdad? Reconocer que Dios es más que yo. Y en silencio, bajar mi cabeza y adorar a Dios. Y pedir perdón, para que Dios me restituya delante de su presencia. Son lecciones
toda la Biblia, ¿verdad? Y con esto termino, todo el mensaje bíblico, todos los evangelios, cuando a mí me dicen, ¿dónde gira? ¿Verdad? ¿Dónde gira el poder de Dios, el poder de Jesús? Por eso es que cuando Jesús le preguntaban a Mateo, ¿verdad? Diciéndole, Señor, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? Y el Señor le dice, bueno, ¿con qué autoridad hablemos? Yo les tengo que decir que hago estas cosas. ¿Dónde está mi autoridad? En el capítulo 34, versos 6 y 7. Ahí está mi autoridad. Pidiéndole explicaciones a Cristo. ¿Qué explicaciones te voy a dar? Yo ya dije lo que soy. Y la pregunta, ¿verdad? Y la confrontación de Jesús, bueno, el bautismo de Juan era del hombre o de Dios. No le quisieron responder a los fariseos. Entonces, ¿con qué autoridad yo te voy a responder algo? Que yo ya le respondí en el verso 6 y 7. Se lo dije a Moisés, a quien ustedes supuestamente respetan. Hay muchas cosas, ¿verdad? Y con esa autoridad llegó Jesús. Y con esa autoridad instruyó a sus discípulos. Y con esa autoridad también los discípulos nos instruyeron a nosotros y el Espíritu Santo está presente. Y esa es, ¿verdad? Esas son las grandes maravillas que habla precisamente Jehová en el versículo 10, verso 34. Yo haré grandes maravillas. ¿Usted no cree, hermano, que nosotros no hemos sido testigos, no testigos, sino hemos sido, hablemos, bendecidos con una de las más grandes maravillas de haber venido Cristo, se entregó en el madero, ¿verdad? Derramó su sangre por usted y por mí? ¿Existe algo superior a eso? No lo hizo por Moisés, no lo hizo por este pueblo, lo hizo por usted y por mí. Por eso es que a medida que avanza el tiempo, lo que debe pasar es fortalecer el espíritu y no adelgazarlo, al punto de darle la espalda a Dios. Espero, mis hermanos, que este pequeño resumen, ¿verdad? Insto de repente a mis hermanos, hermanas, que estudien el libro de Éxodo, analícenlo con cuidado y se van a dar cuenta de pequeños, grandes detalles que a uno le entrega una información que es tremendamente valiosa. Gracias por su tiempo. Dios les bendiga. Hermano Ernest, por favor. Muchas gracias, hermano Oscar. Gracias por este lindo estudio, por esta muy buena reflexión. Y gracias por su tiempo, por supuesto, por estar con nosotros para poder presentar la palabra de Dios, que nos ayuda, nos anima y nos ayuda a entender por sobre todas las cosas los propósitos del Señor. Gracias, hermanito. Muy bien, vamos a pasar entonces con una oración. Quisiera pedir a nuestro hermano José Antonio Fariñas, hermano querido, si pudiera guiarnos en una oración, por favor. Los saludo cordialmente desde acá, desde la República de Chile, hermano José Antonio. Vamos a orar, oramos. Ok. Dios nuestro Padre, gracias le damos en esta tarde noche por este hermoso momento que hemos tenido. Gracias por el ánimo y la dedicación que ha tenido el hermano Oscar para traernos este mensaje, Padre Santo, que debe de servirnos a todos para reflexionar como iglesia, como individuos. Y gracias le damos por tener al hermano siempre dispuesto a traernos una lección de valor permanente en nuestras vidas. Pedimos también, Padre, por los hermanos y hermanas que están pasando problemas de salud y rogamos por todos ellos quienes están en los hospitales o en sus casas con tratamiento ambulatorio, otros que están esperando alguna respuesta del médico para poder seguirse tratando. Y así, Padre Santo, aquellos hermanitos también, mayorcitos que están en sus hogares al cuidado de muchos hermanos y hermanas. Pedimos por ellos también. Rogamos para que con el favor suyo, esta semana, Padre Santo, haya sido muy buena. Gracias de antemano por habernosla regalado. Y ahora, Padre bendito, irán a ver otros programas, otras plataformas, pero con los hermanos acá de Pan de Azúcar. Estaremos de nueva cuenta viéndonos el día lunes, Padre. Gracias por este hermosa lección y por este programa y por todos los hermanos que hacen posible tener viva esta plataforma para edificación y salud espiritual de muchos. En el nombre de Jesucristo, en nuestra oración, Padre amado. Amén. Amén, Señor. Gracias, hermano Fariñas. Vamos con el hermano Néstor a ver cuáles son las novedades de aquellos hermanos y amigos que estuvieron en Facebook. Hermano Néstor Sánchez, de Pan de Azúcar. Aquí yo. Muy Buenas noches, hermanas, hermanos.
Tenemos la visita de la hermana Alicia Zamora, Rubiela Cortés López, Javier Serrano y Mercedes Salas. Ellos estuvieron atentamente escuchando esta muy buena lección que nos trajo el hermano Oscar y pueden volver a escucharla en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA o en Facebook de Néstor Sánchez. Eso es lo que tenemos, Ernest. Ok, muchísimas gracias, hermano Néstor. Comentarios acerca del tema del día de hoy. ¿Usted realmente conoce al Señor? Una pregunta. Hermanito Jorge, adelante. Hermano Oscar, su reflexión profunda y clara, ¿no? Del libro de Éxodo, me llamó la atención, aparte de las reflexiones bíblicas, la reflexión que hace el predicador, o sea, usted cuando se pregunta, ¿será suficiente lo que estamos haciendo para ingresar al reino de Dios? ¿O estaremos golpeando la roca como lo hizo Moisés? Moisés golpeando su mandamiento y apartándonos de Dios, mintiendo, haciendo idolatría de la mentira, de la ira, de la vanidad, de la falta de amor, porque eso también es idolatría, y estaremos apartando y negando a Dios. Hermano Oscar, muy bonita reflexión. Yo creo que la pregunta que usted se hace la debíamos haciendo todos nosotros. ¿Será suficiente lo que estamos haciendo frente a Dios? ¿O será que Dios no nos dejará entrar después de tanto esfuerzo? Gracias, hermano Oscar. Reflexión que la haremos todos, principalmente en abundante. Gracias, hermano. Muy bien, muchas gracias, hermanito. A ver, una parte de pregunta o estoy equivocado. ¿Cómo? No, no era pregunta, ya. Muchas gracias, hermano. Disculpe. No era pregunta, Yo estuvo me quedé clara con la idea, la discúlpeme. No, yo lo que estaba hablando era de la pregunta que se hace el predicador sobre la prédica que ha hecho, Ah, que es ya, muy ok, importante y comprendo. profunda, ¿no? Que Sí, solamente es una sí, reflexión que debemos hacer, ¿no? por supuesto. Claro que sí, hermano. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Hay un chat. Hermano Ernest, Hermana Raquel, adelante. perdone mi ignorancia, pero siempre me ha llamado la atención. Me gustaría que un hermano me la aclarara. Yo sé que los designios de Dios son poderosos y Él sabe lo que hace, pero siempre me ha llamado la atención por qué el Señor no castigó a Aarón, que fue el que se dio a hacer el becerro de oro. Buena pregunta. Ya, hermanito Oscar, adelante. Bueno, para eso tienen que leer el libro de Éxodo. Bueno, la verdad es que hay que retroceder cuando Moisés estaba en el monte Sinaí antes de bajar ¿verdad? A ver este espectáculo del becerro. Dios le da varias instrucciones a Moisés y entre las instrucciones que le da, de alguna otra manera le dice que Aarón iba a ser el sumo sacerdote. ¿Ok? La justificación, entre comillas, ¿no? ¿Por qué Aarón no fue eliminado? Es porque había una promesa ahí hacia Aarón, que iba a ser el primer sumo sacerdote. Ahora, ¿cuándo podía haber sido eliminado Aarón? Y no tan solo Aarón, sino todo el pueblo, antes que bajase Moisés, y cuando le dice el Señor, baja porque tu pueblo se ha corrompido. Ahí en el capítulo 32, ¿verdad? Baja que tu pueblo se ha corrompido. A tal nivel, ¿verdad? Que dice el Señor, que voy a raerlos a todos y de ti voy a sacar una nación nueva. Y Moisés intercede en ese momento, toma una decisión, Señor, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Por qué vas a dejar que hablen mal de ti? Toda esa historia. Y entonces el Señor guardó silencio, esperó que Moisés bajara y se diera cuenta del espectáculo. Hasta ese momento no se había dado cuenta de lo que estaba pasando. Ese era el momento en que si Aarón hubiera visto lo que estaba viendo Dios, lo más probable estoy especulando, que él hubiera dicho, sí, Señor, hagámoslo, porque lo que estaban haciendo era una aberración inmoral. No tan solo hablemos con música, sino que había una inmoralidad absoluta de lo que estaba ocurriendo. Y el reemplazo de Dios por este becerro, ¿verdad? Y entonces, como había una promesa, eso es lo que entiendo yo, ¿verdad? De que
Aarón iba a ser sumo sacerdote, entonces por eso que no lo elimina, hablemos, no me gusta utilizar la palabra eliminar, sino no lo mata, digámoslo así, en ese momento, pero hay algo que ocurre con Aarón. ¿Qué es lo que pasó con Aarón? No entró a la tierra prometida. ¿Se da cuenta? ¿Lo castigó o no lo castigó? Lo castigó. Ahora, Dios sabe solamente en el momento en que lo castiga. Eso es el juicio de Dios. Pero había algo ahí en el cual el Señor iba a cumplir. Por esa razón, tengo entendido yo que en ese momento lo que correspondía haber, ¿verdad? Haberlo, hablemos, pasado por la espada, así como pasó a los 3000, hubiera sido el 3001, pero había una promesa ahí para los levitas y a él como sumo sacerdote. No sé si pude responder en parte, ¿no? Así, súper resumido. Sí, hermano, tiene razón. Gracias. Me quedó muy Ya, manito. claro. Sería en parte también, bueno, que cada uno paga por sus propios pecados también. No, me estaba acordando de la muerte de sus hijos. Es que hay una seguidilla de situaciones después con Aarón, Claro, ¿no? La esposa también se mete en un problema. también. Entonces hay toda una seguidilla de problemas en el cual Aarón le hace pagar Dios su pecado. Bueno, el pecado, hablemos, lo llevó a que no entró a la tierra prometida, ¿verdad? Y el Señor ahí aplica toda la ley. Así es. Ya, Se va el bueno, hermano Miguel Quinetoa, ya nos va a dejar solos de nuevo. Ya, hermanito, que el Señor le bendiga, muchas gracias. Que Dios le bendiga, salud por allá. Chao, hermano, gracias. Bueno, ¿alguien más? Ya estamos llegando al final entonces, ya son las 9:05 en Chile. ¿Quién? ¿El hermano Jorge? Hay unos chats, ¿no? Ah, Sí, sí, yo, sí, también entra. gracias. Si nadie interviene, permíteme intervenir. Una cosa que es importante rescatar, lo que mi hermano Oscar que saca del estudio de Éxodo, ¿no? La actitud pasiva ante el pecado. Porque algunos tenemos la costumbre de estar callados y ver al otro que peca y ya pobrecito, decimos. O la iglesia está en pecado y no decimos nada. Eso nos condena también. Cuando correcto, uno ve el pecado, debe decirlo, correcto. con el amor que nos enseñó Dios, pero no puede ser pasivo, porque está cayendo en pecado también. Particularmente pienso, si yo ven que algo malo, a mí dígamelo, gritando como quiera, dígamelo para corregir. Probablemente cuando uno le dice se quede enojado el otro, no importa. Sálvalo del pecado, sácalo del pecado, así que la otra persona diga, pero no es la forma, no es la forma, hay que corregir. Pero debemos actuar activamente para corregir el pecado. Eso es una cosa Correcto. muy importante que lo dijo el hermano Oscar, ¿no? Ujú, claro que sí. Ujú. Así es, hermano, muchísimas gracias. Muy buen comentario. Un mensaje del chat de aquí de la plataforma, dice el hermano Miguel Quineteo. Hermanos amados, me despido de todos, les deseo muchas bendiciones. Ahí está. Bueno, muchas bendiciones para ustedes también, mis queridos hermanos. Cuídense mucho, que Dios les bendiga, que tengan buenas Chat. noches. Sí, pues ya lo acabo de leer. Ah, lo leíste. Era uno solo. Ah, no, Hermanito gracias. Evans. La hermana Luz Dari, faltó. Gracias, hermano Fariña, dice, excelente, hermano Fariña, Sí. Gracias, hermano Fariña, dice. excelente reflexión, sí. No Bueno, importa, la no importa. reflexión la está haciendo el hermano Oscar, así que... Buenas noches está a llevando los todos. honores del predicador. Dice, excelente reflexión, bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual, conocen los atributos de Dios y su carácter espiritual, perdón, y su carácter. Dios nos ayuda a estar firmes haciendo la voluntad haciendo la voluntad, dice. Y después viene el mensaje del hermano Miguel Quinatoa. Eso es. Muy bien, pues. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Muy Hermano buenas noches. Centeno, Y, hermano William. estaba diciendo chao. Buenas noches. No, yo le Buenas estaba noches. hablando a él. Y yo quiero Yo hablar estoy con que él. le levanto la mano al hermano Ernest y no me ve. Pues, Hermano William. ya. Adelante, hermanita. Sí, yo quiero decirle al hermano Osquitar saludarlo, que no lo veía hace mucho tiempo, saludarlo y darle las gracias por su excelente estudio que nos ha traído esta noche. Y que Dios lo siga bendiciendo para que nos siga exhortando, trayéndonos buenos estudios como de costumbre. Bendiciones, Gracias, man. hermanos. Gracias, Gracias, manita. Que Dios les hermanita. bendiga a todos. Gracias a todos. A usted Que el también, Señor les hermano. bendiga. Que tengan Saludos por buenas su casa. noches. A toda la Amén, Hasta manita. familia. Gracias. el lunes, si Dios quiere, y el domingo como a las 5 de la tarde, hora de Chile, ¿no, hermano Néstor? El domingo, sí, a las 5. Sí, con el hermano Mario Mario Arellano de Venezuela. Arellano. Bien. No,
Esta Gracias, noche. hermanos, que Dios los bendiga. Muy buenas noches. Chao, chao. Ya, buenas noches. Chao, hermano. Buenas noches a todos. Gracias. Bendiciones para todos. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Hasta luego. Un abrazo para Chao, todos. chao. Feliz fin de semana. Bendiciones, Tengo el hermanitos. pueblo, hermano. Hermano Fariña. Andan huyendo los predicadores. Se lleva el honor del predicador y después se esconden. Hermano Fariña, tengo libre del 22 al 26, de lunes a viernes. No me escuchó. ¿Me Hay escuchó, que hermano Fariña? darle un monto primero y ahí va a escucharme. Podemos. Tiene apagado el micrófono. El micrófono. Micrófono. No quiere que hable. Ok. El Miércoles 24 está perfecto para mí. Lo pongo inmediatamente ahí. Lo pongo inmediatamente en la miércoles 24. Esto sí. Hermano José Miércoles 24. Fariñas. Ya. Confirmado. Digamos día miércoles. Perfecto. Ya. Ok, gracias hermano. Por la Muchas buena gracias. Gracias. Saludos. Nos vemos. Chao, chao, gracias. Chao, Cristian. Saludos. Chao, hermano Cristian. Chao, chao, hermanito. Gusto verlo. Cuídense. Chao, hermanita. Que Dios la bendiga. Chao. Chao, hermana. Que Dios le bendiga a todos. Amén. Gracias. Hermana Elizabeth, hermana Cecilia. Chao, hermano Fariña. Nos vemos. Chao. Gracias. El miércoles 24. Primero Dios. Sí. Chao, chao. Chao.